No, pues nada de lo que estoy presentando es anterior a los años 70, la mitad de los años 70, final de los años 70, cuando fue tomando forma, bueno, se fue descubriendo, de hecho, fue tomando forma y pues no, aunque sí hay cuestiones anteriores, dinámica no lineal, por ejemplo, los franceses, Poincaré, anteriores, las décadas anteriores, pero realmente estoy arrancando con material de los años 70, final de los 70, y los primeros años de los 80 fue un desarrollo muy rápido y su efervescencia llamó mucho la atención a quienes les quiso llamar la atención, y se desarrolló rápidamente en esa primera etapa. Y las publicaciones científicas, digamos, de los primeros años 80 son muy características, son artículos muy buenos, vale la pena, como los vinos, ¿no? Los vinos de cierto año son los artículos de dinámica no lineal de baja dimensión del principio de los 80, pues son y como todo tuvo su apogeo y se avanzó y se transformó en otras direcciones. Y aparecieron desde entonces algunos casos de fenómenos reales, de veras, en la naturaleza, en los laboratorios, que aceptaban descripción con estos desarrollos de dinámica no lineal. Y de hecho, pues entre la literatura que poco a poco les estoy repartiendo, sí les pusimos un artículo de Albert Lichaber, creo que con Glacier, que fue muy llamativo. Fue cuando surgió una esperanza que luego se diluyó, por ejemplo, de que problemas en física difíciles, los desarrollos como turbulento, fluido, iban a alcanzar antes de lo que se esperaba un entendimiento en todas las áreas, pero digamos, disculpo si siempre tomo el punto de vista del físico, pero digamos en física de materia condensada, los problemas que persisten, los que no se dejan entender fácilmente, pues uno de ellos es el fenómeno de la turbulencia. Es algo complicado, complejo, es difícil de tratar con el rigor o con el estilo de la investigación de física, en la cual se pueden reproducir los fenómenos cuantitativamente y además se entiende, genera el entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. Entonces es cuando el físico, en este caso el físico, está en acción porque comprende cosas que no se comprendían y también puede corroborar el experimento en última instancia con muchas cifras decimales. Entonces ya se establece digamos un cuerpo de conocimiento, y ocurrió con el caso turbulencia, pero los dejó a los, si ya leyeron algo de este artículo que les pusimos, pues está escrito en un momento y con mucha honestidad de Lichaber, diciendo, pues este problema de turbulencia es uno que
se va a tratar como Dios manda, pues tiene un punto de partida, que son unas ecuaciones horrorosas que llevan el nombre de Navier y Stokes, y que existen adiciones, que son lineales, adiciones, las mismas ecuaciones de Navier-Stokes, que son 3, y que consideran la conservación de masa, el movimiento y de energía. Pues ellas mismas no tienen un origen, pues, un tanto arbitrario. Existe la necesidad siempre en estas cuestiones de deducir, en este caso estas ecuaciones, pues, de forma dinámica, a partir de cuestiones más básicas, en lugar de lo que es una etapa fenomenológica en la que saca uno de la manga las ecuaciones, y a mí se me hace que esta es la manera correcta, y tengo esta intuición o tengo este argumento, pero nada más es de voz, ¿no? O de pizarrón, pero no fundamental. Y estas proposiciones no son aceptadas fácilmente. O sea, como ustedes deben, probablemente una de estas clases, pues mostrarse incrédulos o cuando menos mantener su distancia, no más porque yo lo estoy diciendo. En el caso de estas ecuaciones de la hidrodinámica, sí se establecieron y tienen una aceptación universal, porque sí, aunque se puede extraer de ellas relativamente poco, sí convencen que es la descripción correcta. Luego ya viene para otros estudiosos el decir, bueno, pues el señor lleva los nombres de Navier y de Stokes, ¿cómo se podrán deducir de manera más convincente, más fundamental? Y estarán ahí gastando su vida de investigación y pasándola muy bien, publicando, pero hay riesgos que avanzan lentamente, ¿no? El caso con los experimentos de Lipchaber fue que repentinamente se hizo una demostración cuantitativa entre turbulencia y algo que nadie esperaba que fuera, que un sistema dinámico, es decir, una de estas funciones de una variable, a lo mejor hasta 2, en este caso trae el cálculo de 2 variables, y con una proposición simplemente de hacer la operación de componer una función consigo misma, función de función, o iterar, como hemos visto, de ahí pudiera surgir, sin que tuviera ninguna relación obvia, un comportamiento de sus propiedades, otra función, que de hecho la vamos a ver, se llama f, toda la función se escribe no f, pero esto también se llama f, o sea, esto por la gente llama f, y su variable, la variable independiente, se llama alfa. Entonces, en los corredores, cuando estas gentes estaban trabajando en situaciones dinámicas no lineares, ¿tú qué calculas? Pues la F alfa. Bueno, esa F alfa, que proviene de uno de estos mapas, como los unipolares o como el mapa del círculo, casó perfectamente con claro desviaciones de las mediciones experimentales, con mediciones en turbulencia. Entonces yo creo que se sorprendieron
El flujo turbulento pues es una cierta cantidad de líquido o de fluido macroscópico que tiene un número enorme de constituyentes de grado de libertad y por eso esas ecuaciones que ya capturan nada más ciertas escalas macroscópicas que son imposibles de tratar, son más bien para los ciclistas. De repente esta propiedad que surge de una prescripción muy sencilla, que es dame un mapa no lineal, dame una función inicial y repite la operación. Claro, se van complicando sus propiedades, pero termina generando una propiedad que empatada con las mediciones experimentales. La primera cuestión es, pues, no entendemos, esto es una coincidencia, cómo es posible que algo que depende de muchos factores, muchos variables, un patrón, un comportamiento que genera, que se puede medir, puede obtenerse de algo que no tiene grados de libertad. Tendrá uno, la variable del mapa no lineal. Entonces, pues pueden usar también una palabra así ya muy para las circunstancias. Hubo un colapso enorme de grados de libertad. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿Cómo procederemos? Pues quién sabe. Y este hombre lo escribió en los años 80 y de hecho todo ese entusiasmo por el entendimiento del fenómeno de turbulencia fue decayendo y quizás se degradó este hallazgo, esta comparación con este mapa sencillo, no lineal, se degrada, estoy usando palabras mías, a nivel de metáfora, diciendo si no rindió, si no produjo todo lo que si no cumplió con sus expectativas, pues fue muy interesante, que fue algo que vale la pena mencionar, pero ha ido decayendo, aunque persisten núcleos de investigadores que ven que ahí hay algo fundamental. Bien, entonces voy a seguir presentando elementos de estos mapas, tal y como fueron surgiendo, ya les dije en qué años, y poco a poco, yo creo que esta misma semana, vamos a ir dejando conocimientos que sí se puede decir. Y esto, ¿cuándo se obtuvo por primera vez o cuándo se entendió por primera vez? ¿Y quiénes fueron? Pues tal nombre, tal nombre, tal nombre. Entonces vamos a ir presentando cuestiones más recientes y luego menos compartidas, con una intención, que es la intención del curso, ya seguramente lo mencioné 1 o 2 veces, de que no solo vamos a ver que estos sistemas que siguen generando propiedades que no habían sido detectadas antes, y también que esas propiedades no se quedan ahí en su sitio, que es básicamente matemático, geométrico, sino que esas propiedades se manifiestan en muchas situaciones, y entonces así vamos a seguir. Luego finalmente pues sí va a tener un poco la cualidad de quitarse el sombrero de copa, voltearlo y sacar con una mano un conejo y decir no, ¿cómo es posible? Pero ese es la intención del curso. Bueno, esta que es la primera
presentación, quiero volver a ver no voy a tener mucho, el mapa del círculo, que lo quiero volver a introducir porque siento que se quedó un poco para retomar. Entonces todo esto fue los mapas modales, logístico, la sensibilidad de cuestiones iniciales que ya el viernes pasado la entendieron mejor. ¿Se acuerdan que habíamos visto también esta lámina en la que está, yo no le llamo diagrama de bifurcaciones, es como se llama diagrama de bifurcaciones, yo le llamo la colección de los atractores del mapa, porque no todas las cosas que ven ahí son bifurcaciones. Entre bifurcación y bifurcación hay atractores que simplemente tienen sus propiedades. Y quedó encimado en verde cantidad, que es el exponente de átomo. Y la primera vez que uno ve una cosa de este estilo, dices, nunca había yo visto algo. Está muy feo, sube, baja, tiene una forma poco atractiva. Y pues ya el viernes, me imagino, la vieron cómo efectivamente surge. Ese es como se ve, de hecho, estos clavados que tiene o esta rugosidad que muestra la curva verde, estamos viéndole nada más su aspecto en la escala que ahí está puesta, que es desde el parámetro control R igual a 3.5 hasta 4. Pero como ya vimos en la peliculita de ir haciendo escalas cada vez más pequeñas, y esta curva verde también se va abriendo cada vez más, si hacen un rescalamiento, pues sigue apareciendo, ¿no? Y esto también lo habíamos mostrado brevemente. Aquí está una verificación de ese caso, de que tienen en el panel interior pues el exponente de átomo para toda la familia de atractores, y luego tienen esta región pequeña en la interrupción, esta ventana que empieza con periodo 3 y se amplifica en el lado derecho, y también el exponente de átomo vuelve, o sea, que es lo que les estoy diciendo, que nos ganó esta cintita, esta peliculita que está en YouTube, que lo hace muchísimas veces más y más y más. Entonces es realmente un objeto, esa curva, pues muy complicada, tiene muchas escalas. Bueno, y vimos algo, creo que eran estas mismas, le agregué un par de cuestiones, a ver, vamos a poner. Es para capturar mejor la cuestión está de este otro mapa. Este mapa, que lleva el nombre de mapa del círculo, porque mapean, o sea, los valores que genera a la hora de iterar el mapa, que es una serie de tiempo. Los valores de la variable lleva una típica para un ángulo, la variable delta. Ahora tomando ángulos que van barriendo el círculo. Son ángulos con los que barren un círculo. No lo tengo por qué, si yo deseo, no lo tengo por qué relacionar con nada, simplemente les digo, vamos a ver un nuevo mapa, va a resultar que es interesante, va a resultar que se le conocen bastantes asuntos, y va a resultar que tiene su historia y es
todo lo que tengo que darles es la fórmula que está ahí abajo, y ya se las estoy dando, y a diferencia de los unimodales, tienen dos parámetros de control, lo que ya complica un poco más las cosas. Y tiene ahí ese módulo 1, que quiere decir que cuando llega a 360 grados, pues vuelve a ser 0. Y cuando llega, cada vez que cubre una vuelta, pues vuelve a recorrerse, ¿no? La variable θ está en un intervalo entre 0 y 1, son unidades, y precisamente por la manera que se está escribiendo ahí en 0, la función trigonométrica 0. Y la imagen ahí sí corresponde a a representar, como tiene una sola variable de espacio de fase, θ, tiene un solo exponente de átomo, aunque tenga dos parámetros de control. Y esa imagen representa el exponente de átomo. Y ni le indagué lo suficiente, pero esto debe ser exponente de átomo con diferentes colores, donde lo blanco debe representar exponente negativo y lo negro debe representar exponente positivo. Y hay algunos que pues tienen graduación de colores, etc. Bueno, pero esto es por portada. Y aquí esta cuestión ya se les había mostrado antes, no la voy a volver a decir muy rápido. El mapa simplemente va dando valores de la variable θ. Empieza con un valor θ0, que a lo mejor yo asigno por mi propia voluntad el valor, y luego conforme itero me va dando θ1, θ2, θ3, y ahí está marcado en un planito azul θn y el siguiente θn más 1. Y no tengo que decir más si no quiero. Pero vale la pena decirlo, algo sobre su origen. Por ejemplo, en el otro mapa logístico no dije nada, nada más lo presenté. Y podría haber sido, bueno, ¿y por qué? ¿Qué representa ese mapa? Tiene una historia que lo conocen, el logístico, que corresponde a el estudio del incremento de poblaciones en el tiempo. Y su primera versión fue un matemático, bueno, profesor de matemáticas en el cuartel de Bruselas, siglo XIX, Venus. Su forma inicial fue en forma de ecuación diferencial, una ecuación diferencial sencilla. Y en esa época, en el siglo XIX, se tenían ya datos de nacimientos y muertes en muchos sitios, Francia, Bélgica, en regiones más pequeñas de ellos, en Europa. Y tenía esa cuestión de predecir el aumento de las poblaciones, y las primeras predicciones eran que pues, se iba a llenar de gente el mundo como ahora, y no se iba a estabilizar. Y se le agregó un término que precisamente dio soluciones donde la población crecía, pero luego se estabilizaba. Está un buen juego ahí entre el nacimiento y muerte. Por luego se aplica a problemas, modelos sencillos de ecología de dos especies, depredador y presa. Pero no lo dije ni lo seguía por decir. Y en este caso tampoco. Pero se lo van a encontrar como y ya lo vieron en el artículo que yo puse en el correo de Richard, que sobre el caso de dos osciladores armónicos, y como cuatro variables finalmente lo reduce o 6, no me acuerdo cuál ser, la reduce a un mapa de una sola variable. Y entonces se tiene esta cuestión de ir enredando una trayectoria en un toro o dona, y cómo al enredarla pues va uno dándole giros completos a la dona completa, mientras le da unos giros o
van enredando sobre la lona. Y entonces va a haber un número que va a ser ese número P entre el número Q, el número de veces que tienen que enredar a lo largo de la dona para que dé un viaje sobre el círculo más grande. Y que si son racionales o irracionales, pues es cuando se puede decir la primera cuestión, que si ese número P y ese número Q son números naturales, entonces su cociente subracional, entonces esta curva azul así se va a quedar. Simplemente va a ir dando la vuelta, y cuando ya la alcanza, vuelve a empatar perfectamente con lo que venía, y otra vez, y siempre queda limpio el resto. Pero si no hay esos números naturales y el cociente no es racional, sino irracional, entonces eso no va a ser posible. Y entonces, conforme va dando la vuelta, no va a casar perfectamente, va a haber alguna diferencia, se va a seguir, tampoco vuelve a casar. Cada vez que da una vuelta sobre el círculo grande, toca un sitio distinto, y si lo dejan correr mucho tiempo, pues la dona se pone toda azul. ¿Sí? Bueno, y ya habíamos visto esta curva que es escalera del diablo, tiene ese nombre, en el cual en el eje horizontal tienen el parámetro control omega mayúscula, que de hecho en inglés le llaman el número de enredamiento, que es una pésima traducción, ¿no? Winding number, no se les ocurre una mejor traducción de winding number, de rotación, número de rotación, pero estamos enredando. Sí, bueno, el número de rotación para que se escuche mejor. El número de rotación es omega mayúscula. Y K es el grado de no linealidad. Entonces, ese número de rotación omega mayúscula le llaman desnudo, bare. Es el número de rotación desnudo, es el que ustedes ponen. Y el eje vertical es esta razón P entre Q, que puede ser racional o irracional, y ese es el número de rotación vestido, o le darán otros nombres también. Y tiene esta forma que ya nos muestra la propiedad más notable, yo creo que la más notable de este mapa, que es la de bloqueo de frecuencias o bloqueo de modos, en inglés frequency locking o mode locking, que quiere decir que no para un solo valor de omega mayúscula, sino para un rango, un intervalo de valores, pueden mover el valor de omega mayúscula y no cambia el número de rotación, el real, el vestido es el real, no cambia la curva azul. Si la curva azul logró dar la vuelta y volver a casar consigo misma después de varias rotaciones, y yo cambio omega mayúscula, no cambia. Entonces es una sorpresa. Si lo pongo en un medio, lo puedo mover bastante el omega mayúscula. Y ahí siempre me va dando ese mismo número de rotación. Si voy a otro valor de omega mayúscula, por ejemplo, o un cuarto o 3/4, encuentro lo mismo. Solo que ya no tiene tanto juego. Ya son más pequeños los intervalos donde está bloqueada la frecuencia, donde no depende del valor parámetro de control tanto. Y poco a poco, si van
octavos o otros cocientes, se van haciendo más pequeños esos intervalos. Y entonces, pues, tienen una propiedad de vueltas de variedades de intercambio de escalas, por ejemplo, se puede ver. Ahora regresamos ahí. En cambio, si es irracional el número de rotación, ese es único. No tiene juego. Fíjese que cuando el número de rotación es un racional, P entre Q, y quiero ver cuántas vueltas dio para volver a empatar, ese es el denominador, es Q. Entonces, el número de vueltas es, la frecuencia es P entre Q, pero el denominador Q es el periodo. ¿Cuántas vueltas dio para volver a caer? Entonces puede decir 13 o 27. Es el Q el que está en el denominador. Entonces son atractores periódicos. Bueno, vamos a volver. Aquí está mostrado el mapa, una mejor figura. Para valor fijo de omega mayúscula, ahí a la mitad o en medio, diferentes valores del parámetro K de molularidad. El valor K igual a 1, vamos a ver que es un valor especial, se le va a llamar el valor crítico, que va a corresponder a cuando describamos transición al caos, ruta hacia el caos. Entonces ahí lo pueden ver. Tiene esa forma. Por supuesto, por el módulo 1 se repite lo que ocurre en el valor 1 con lo que ocurre en el valor 0. Pueden tomar la mitad y pegarla del otro lado o al revés, lo pueden hacer. Y entonces van a ver que en puntos donde convergen es un punto de inflexión. Y que en el caso K igual a 1 tiene pendiente 0. Bueno, esto también está tomado en Wikipedia y es una representación a colores del exponente real, del único exponente real. Están los dos parámetros omega y K. El valor 1 es básicamente aquí abajo, aquí donde más o menos termina esta región roja. Entonces, las regiones oscuras corresponden al exponente de A1 negativo y por lo tanto la dinámica es periódica, los atractores son periódicos y los otros colores corresponden a exponente de A1 positivo. No, esto es más complicado y fíjense que no lo recuerdo, pero entonces vamos a ver, fíjense, la parte inferior, que es rojo y negro, las partes oscuras van a ser estas lenguas de Arnold y es cuando los atractores son periódicos, el movimiento es periódico. Y las partes rojas van a corresponder a esos números irracionales y va a corresponder no a dinámica caótica, sino una dinámica que es cuasi periódica, que es precisamente esa curva azul cuando no va a casar y no casa, entonces precede, entonces eso debe ser lo rojo. Pero en fin, lo tomé, lo está mostrando, pero los siguientes vamos a afinar la descripción. Esta es lo mismo, omega mayúscula. Aquí le llamaron alfa en esta imagen de Wikipedia. Aquí está escrito esta frecuencia que es el número de rotación vestido. Es simplemente
ven la diferencia de ángulos desde el original al enésimo y dividen entre n, es un promedio. El promedio de los ángulos. O sea, está tomado de la dinámica. Mientras que el omega mayúsculo, eso lo ponen ustedes, dice, quiero que valga tanto. Este está tomado de la dinámica, es este límite. Y depende de los dos parámetros de control, K y omega. Entonces, aquí es K y omega, y aquí le llamaron alfa y epsilon. Y las partes oscuras son las lenguas de Arnold y corresponden a los atractores periódicos, es decir, cuando las frecuencias están bloqueadas. Entonces, por ejemplo, a un cierto valor de K mayúscula, en el centro, el ancho de la lengua me dice el intervalo de valores del parámetro de control de omega mayúscula que no me altera el valor de del número de rotación. Conforme voy aumentando el valor del parámetro K, las lenguas se hacen más grandes, más anchas. ¿Qué hay entre lengua y lengua? Hay atractores que no son periódicos, son cuasi periódicos. Entonces, les va ganando la batalla la dinámica periódica conforme aumentan el parámetro de control K mayúsculo. Va capturando mayores valores de omega mayúsculo. Y cuando llega K igual a 1, aquí no se puede ver bien porque son representaciones que son buenas, correctas, pero no le estamos haciendo amplificaciones y a ver qué hay en cada sitio, ¿no? A ver qué hay ahí. Cuando llega el valor K igual a 1, los movimientos periódicos, los atractores periódicos, el bloqueo de frecuencias, captura toda la longitud del intervalo omega mayúsculo. Con la excepción, o sea que lo cuasi periódico se disminuyó, pero no desapareció. Persiste el movimiento cuasi periódico en un subconjunto del intervalo 0,1 de medida 0, o lo que podemos decir con una dimensión fractal. O sea que hay un número infinito de puntos, de valores de omega mayúscula, donde sigue siendo cuasi periódico, pero ya no pesa respecto a la cantidad de los periódicos. Luego, aquí está otra vez la escalera del diablo, y la pueden ver, los escalones, ya lo expliqué. Luego tomé otra imagen de Wikipedia, es como aquella otra de exponente de átomo, o que distingue entre cuasi periódico y caótico, yo creo que lo rojo, no sé. Luego aquí es otra que ya trae el exponente de átomo abajo, trae el diagrama de bifurcaciones que se parece a la de logístico, ¿verdad? Y tiene ahí varios aspectos, como que primero es uno y luego aparecen otros dos, uno arriba y uno abajo. En este momento nada más lo estamos mostrando para que lo vean. Y es el parámetro K, el que está en la abscisa, y es la variable del espacio de fase θ del ángulo, la que está en el eje vertical. Y lo blanco es no caótico y lo oscuro es caótico. Y lo blanco al principio, después en las ventanas, vamos a tener cuidado que hay o periódico o cuasi periódico. Y ahí ven el exponente de átomo, sus zigzags que hacen, sus clavados, y seguramente se amplifican, van a ver más y más detalles. Cuando está debajo de la recta no es caótico, y cuando está arriba de la recta es caótico, porque es lo que, y seguramente lo calculamos. Aquí ven, por ejemplo, en el panel A, el mapa del círculo, pues con dos valores K igual a 1 y omega .289,
Y ahí está mostrada un ejemplo de una órbita periódica. Porque se repite. Tiene una órbita periódica del periodo 3, 4, periodo 4. En cambio, en el panel siguiente, el A, derecho, ya tienen algo cuasi periódico. O sea, no casa, si lo siguen generando la trayectoria, pues va a ir gastando el total de la impresora, lo va a ir haciendo oscuro, lo va llenando. Y en el panel B están estas lenguas de árbol, las que no se traslapan hasta K igual a 1, pero arriba de K igual a 1 empiezan a traslaparse y ese mecanismo que va a actuar para generar la dinámica caótica. Y luego en el panel que queda, por tercera vez la escalera del diablo, pero sí tiene un recuadro, una amplificación en la que muestra que pues, ok. Luego aquí tenemos otro, fíjense, que tiene valor K mayúscula igual a 1 y tiene un valor de omega, uno muy especial, que está escrito y que va a guardar relación con este número irracional que es el número dorado, ¿no? Entonces lo que estaba hecho ahí, esto fue hecho por un colaborador mío, no trae nada adicional nuevo. Tiene en el panel de la izquierda pues el mapa con K igual a 1 y omega ese valor. Y de hecho pues ese valor omega subinfinito es el punto que está ahí en el origen, porque es lo que daría la primera iteración de θ igual a 0, itera, y les tiene que ver ese valor. Y esta otra trayectoria en la que pues no pasa nada con esta trayectoria, simplemente va generándose, es una trayectoria con esos valores de parámetro control, y entonces los valores que genera la serie de tiempo pues son al tiempo 0, al tiempo 1, al tiempo 2, al tiempo 3, y así uno tras otro, todos consecutivos. Pero ahí se pintaron a propósito unos cuantos de ellos, no todos, y se les puso una letra F sub algo, que son números que también tienen fama, que son los números de Fibonacci y que están escritos ahí abajo, por ejemplo, cómo se generan. Los números de Fibonacci los generan sumando los dos anteriores siempre. Entonces tienen que empezar con 2, que está dicho, por ejemplo, F0 igual a 0 y F1 igual a 1. Y entonces usan esta fórmula de recurrencia para generar F2, F3, F4. Y yo no me sé los 3 o 4. Entonces son 1, 1, 3, 5, 8, 13, 39, 83. Y así se ¿no? Todos. Esos números, la semana pasada, colega, estamos viendo, es un pequeño paréntesis para decir que después de todo va a ser un curso de sistemas complejos. Y mencionamos esta ley de Benford, ¿verdad? Que quiere decir que yo nada más me fijo en, vamos a suponer que son números, yo nada más me fijo en el primer dígito. Como cualquiera que sea el número, me fijo en el primer dígito. Y ese va a poder ser o 1 o 2 hasta 9, ¿no? Y el del segundo dígito, o sea, ya no me fijo para nada. Por ahora. Entonces, y luego, de toda esa colección de números que estoy observando, en este caso fue el secretario, oye Carlos, ¿por qué no generas los números de Fibonacci? Es un programa que genera números de Fibonacci muchísimos, demasiados. Yo hago que el programa se fije nomás en el primer. Entonces es del 1, pues el 1, del 1, del 1, del 3, 3, 5, el 5, todos esos. Pero por ejemplo ya del 13, el 1, del 39, el 3, del 83, el 8. Y entonces va extrayendo. Y esta ley empírica de Benford dice
que la frecuencia con que van apareciendo los dígitos no es cualquiera. Está dada por una ley que tiene un logaritmo. Entonces dice que el más frecuente va a ser el 1, como el 30%, y el menos frecuente va a ser el 9, como el 5% o algo así. Entonces, ya que corre el programa, tiene los números de Fibonacci, extrae los primeros y dice, bueno, ahora ponlo, empátalo con esta ley, lo cumple o no lo cumple. Y lo cumple, pues mejor que sin ninguna desviación. Perfecto. Y bueno, pues ahora con los primos. Y con los primos es otra historia, pero para no ir por otro lado, era para presentar los números de Fibonacci. Y aquí nada más se quiso poner al tiempo 1, pues es F1 y es F1, al tiempo 3, están F sub 4, F sub 5, F sub 7 son los números de Fibonacci, el cuarto, el quinto, etc., ¿no? Y acá en este otro panel está el exponente de átomo, pero con signo negativo, porque con quien estábamos trabajando, digo, no, pues lo voy a voltear, vamos a voltear. Entonces debería estar hacia abajo. Y lo que está pintado aquí es el exponente de átomo, para acá igual a 1. Entonces, pues si le echan un ojo, van a concluir y decir, pues en muchos casos es negativo, porque surge, ¿no? Pues, está cambiado el signo. Y en otros, pues si acaso es 0, no hay ningún valor positivo. Entonces, bueno, pero cuando es negativo es periódico, ¿verdad? Y entonces ven aquí en el medio, este es un medio, y dicen, pues ahí sí, tengo una montaña que abarca un buen intervalo, ¿no? Ahí donde está, que estoy mostrando en el centro, es el bloqueo de frecuencias, de modo, con el 1 medio, donde el periodo es 2. Porque el periodo es entre Q, el periodo es el denominador Q. Y hay otros que ya no están tan grandes. Los siguientes más grandes son 1/4 y 3/4. Y ahí se van. Y dentro de todos estos ¿cómo les llamaremos? Cúspides. Dentro de estas cúspides, todos tienen el mismo periodo. Y el punto de la cúspide, como está cambiado el signo, pues es donde se hace menos infinito el exponente de átomo, que corresponde a lo que, si recuerdan, vimos ya, que en el mapa unimodal, en el logístico, teníamos esta familia de atractores periódicos que extrañamos, los nombres los llamamos superciclos o superestables, divulgado en papel, bla bla bla, que tienen precisamente su exponente son periódicos, que quiere decir que tienen el exponente del átomo negativo, pero lo tienen tan negativo que se les fue hasta menos infinito. Entonces la punta de estas montañas quiere decir que son superestables, entonces tienen sus superestables. Entonces aquí viene el primer superestable, es omega 2, el siguiente es omega 3, el siguiente es omega 4, y van haciendo zigzag, zigzag. Luego hay una flechita, esa flechita quiere decir dónde está el último de ellos. Es una serie que va alternándose, y primero agarra la montaña más grande, luego la segunda más grande, luego la tercera más grande, luego la cuarta más grande, y ahí va, y ya no se ve más. Si tuvieran, pueden hacer el cálculo con zoom, etcétera, entonces a dónde va, y a dónde va, tienen una secuencia. Estamos generando K igual a 1 y omega, este valor especial, omega subinfinito, estamos generando una
de atractores periódicos que van aumentando su periodo, como los números de Fibonacci. Y ese periodo va a crecer y crece y crece. Entonces dice, pues es que vamos de atractor periódico al siguiente de la familia, que tiene un periodo más grande, al siguiente de la familia, van aumentando, no como en el logístico, o los que son unimodales, que los periodos aumentan como 2 a la n, estos aumentan como f sub n, pero pues también se van a infinito. Y cuando llegan al infinito, esta es una ruta al caos. Luego se puede analizar qué pasa cuando ya se hizo infinito y ahora qué. Bueno, allí en el infinito ya tienen la razón dorada, ya el número de rotación, el vestido, que era racional, va siendo un número que es el periodo, y el número de rotación es un racional. Todos estos tienen racionales. Y de hecho están agarrando los centros de una familia, de muchísimas familias de atractores periódicos que están en lenguas de árbol. Están agarrando los del centro. Y va aumentando el periodo, y los va llevando a periodo infinito, y ya que llegaron al infinito dicen, ¿y ahora qué? Y cuando veamos, bueno, el qué es que llega justo, todos eran periódicos, y al final en el límite, en el punto de acumulación de ellos, ya no es periódico, porque la razón dorada es un número irracional, entonces es cuasi periódico. Pues curiosamente, este viaje fue a través de atractores periódicos, de exponente de átomos menos infinito, que terminan y van a dar a un atractor cuasi periódico, y dicen, bueno, ¿y ahora? Bueno, pues sube el valor de K. Entonces ya lo que sigue es caótico. ¿Y cómo lo sé? Pues calculo el exponente de átomo y veo que es positivo. Ahora lo calculo la sensibilidad a condiciones iniciales, etcétera, etcétera. Claro, podría decir, que pero con la computadora es rápido. Y aquí está básicamente otra representación. De hecho, en W mayúscula está lo que es la razón dorada. Los números de rotación son cocientes en esos versículos de familia, son cocientes de números de Fibonacci. Otra vez se dice que son los números de Fibonacci. Y hay una propiedad que sí les quiero mencionar, porque aquí apareció, de la razón dorada, es el número irracional. Ese número irracional es tal que si lo elevan al cuadrado, les da 1 menos ese número irracional. Es una propiedad cómoda, ¿no? Una propiedad que tiene la razón dorada. Es el número irracional que es 1 medio de raíz de 5 menos 1. Elévenlo al cuadrado y vean qué es. Y entonces, pónganlo ahí. Luego tomen 1 menos ese número irracional y ven que no es lo mismo. ¿Sí? Y da este otro número, punto 38, número 16. ¿Y por qué menciono esto? Miren, si regreso, aquí había yo ya señalado una familia de atractores periódicos super estables, con estos valores a cada uno. A cada uno le corresponde un valor de parámetro control, omega 2, omega 3, omega 4, y llegábamos, es decir, que si bajan ahí con esa flecha les da el punto 6, quién sabe qué. Pero fíjense que aquí tiene otra familia que son todos con una prima. Omega 2', que es igual a omega 2. Luego omega 3', omega 4', y hay otra flechita del otro lado.
Entonces estos vinieron gemelos, tienen 2 series, tienen 2 familias de superestables, que sus valores de omega van haciendo zigzag y van convergiendo a sus puntos de acumulación. Y son 2, uno está de un lado de un medio y otro está de otro lado de un medio, y son precisamente resultados de esta propiedad. De hecho, muchos de estos asuntos se vuelven muy barrocos y son muy disfrutables. Luego finalmente dice, bueno, ya estuvo bueno de todas estas propiedades tan características, ya vamos a salir un poco de aquí, del mundo real, a ver si ya hasta los campos que ni van a poder, porque se pusieron tan concentrados en propiedades, es un virtuosismo. Entonces sí vamos a tener un problema, espero que no mucho. Entonces tienen 2 sucesiones, vienen como los gemelos, como los cuates, porque todos ustedes manejan nahuatlismos, ¿verdad? Porque hablan español aquí en México, ¿no? Entonces, cuate, ¿qué quiere decir? La humildad, etc. ¿Por qué tardaron que estaba con los cuates? Cuate viene de cuatro, ¿no? Víbora, serpiente. Y México tiene un montón de especies de víboras, pero las víboras, la mayoría de ellas son ovíparas o vivíparas. ¿Perdón? ¿Quién de ustedes sabe de víboras? Bueno, Paula, son vivíparas. Bueno, hay de los 2 tipos. Yo creo que la mayoría de las víboras serpientes mexicanas son vivíparas. Y siempre nacen 2 al mismo tiempo. O sea, siempre son gemelas. Y entonces, por eso, si ustedes estuvieran en Madrid y dicen, pues ahora vengo, voy con los cuates, se quedan. ¿Qué quiso decir? ¿Quién sabe? Pero están diciendo, voy con mis amigos, o voy con mis amigos, quiero decir, voy con mis gemelos. Voy con mis gemelos porque el náhuatl gemelo quiere decir víbora, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con... Entonces aquí está, por ejemplo, estos superciclos. Aquí está el omega mayúscula. Entre 0 y 1, no tiene escalas, por ahora hay uno que sí tiene escalas, y luego está el ángulo y dice teta infinito, porque era teta sub n, era lo que era la x sub n o x sub t en el otro mapa, y que tiene un valor inicial x0 o teta 0, y luego al tiempo uso teta 1, teta 2, teta 3, teta n, pero que, ¿por qué dice ahí omega sub infinito? Bueno, no lo puedo borrar. Pero dice omega sub infinito, digo, teta sub infinito, porque estamos hablando de los atractores. Estamos pintando un diagrama de bifurcación, estamos hablando de los atractores. Y ya también les mencioné la vez pasada, y en eso también nos va a servir, que una cosa es la dinámica, o sea, las series de tiempo dentro de los atractores. Y que si desde el primer valor tenían un valor dentro de ese atractor, pues todos los demás valores van a estar dentro de ese atractor. Pero si no conocen los valores de la variable teta dentro del atractor y le ponen uno cualquiera, pues muy probablemente están poniendo uno que no es una de las posiciones del atractor, uno de los ángulos de ese atractor, será otra cosa. Y entonces están por observar la otra dinámica, la serie de tiempo en la cual se viaja hacia el atractor. ¿Y cuándo se llega el atractor? Pues es toda una discusión, porque a lo mejor en algunos casos van a ver ustedes que llegan al atractor a la primera, y se van a llegar un sorpresor. Puse una condición inicial y nomás iteré y caí dentro del atractor. ¿Es posible o no?
Sí. O pueden arribar al tractor en 1000 iteraciones, también es posible. Una vez que llegan al tractor ya no salen del tractor. Y hay también la posibilidad de que lleguen al tractor hasta el final del final, o sea que tienen que iterar un número infinito de estampita, y quizás son los casos más generales. Entonces, en los inicios de esta dinámica, digamos, cuando más y más gente estuvo trabajando en estas cuestiones, en los años finales de los 70, principios de los 80, esa época, la dinámica hacia el tractor era una molestia, era una observa. Lo que se estudiaba eran las propiedades de la dinámica dentro del tractor. Y entonces por eso se le pone ahí muy infinita para asegurar el programa, lo que se dedica al programa que pintar a puntos, solo cuando ya los últimos puntos, que es el número de iteraciones 10 a la 6 o 10 a la 8, según quieras. Y entonces 10 a la 8 lo declaran infinito. Igual, no está mal declarar que 10 a la 8 sea infinito, porque en un laboratorio, digamos, común y corriente, donde hay una mesa y hay lentes y cuestiones, la mesa tendrá a lo más 3 metros, 1,5 metros, y donde colocan el infinito está en la orilla de la mesa. Bueno, aquí tienen omega mayúscula contra los ángulos, y entonces pues este es un de grave enfocación, y es que yo sí me sé los valores. Este azul corresponde a un periodo 2, el periodo 2, porque el módulo 1 me manda el 1 al 0, y corresponde a un superciclo, el primer superciclo, el periodo 2. Y luego que es esta línea roja que está acá del otro lado, corresponde a un periodo 3, porque siempre la rama de arriba y la de abajo es la misma. Se me fue del otro lado. Y luego este otro que está, el siguiente grande, que también está en azul, es periodo 1, 2, 3, 4, 5. Son los números de Fibonacci. Y ya está haciendo aquel zigzag. Luego aquí me voy a otro periodo. Y si le cuento, seguramente me va a dar 8. Y otro azul, etc. Y Álvaro pintó aquí en verde el límite de la razón dorada, el omega prima infinito. Esta va con esta que está aquí, con este zigzag. Y aquí estábamos, esta última ocasión que estábamos describiendo las 3 rutas a caos. Y todo este asunto era la de intermitencia, la bifurcación tangente. Luego vimos estas trinchete. Luego vimos el punto de acumulación. Vimos los diámetros estos que corresponden a los ejercicios. Estamos de vuelta en el logístico, ¿no? Creo que vimos todas estas cosas. Y aquí me voy a detener un poquito otra vez. ¿Recuerdan esta figura? Le puse un poco más. Estamos cambiando de carril. No voy a hablar del círculo, un poquito más bien. Estamos de regreso con el mapa logístico que es una parábola. Y estamos hablando de la ruta al caos vía duplicación de periodos. Y veíamos que en la ruta de duplicación de periodos teníamos atractores superestables o superciclos que tienen exponente de A1 menos infinito, y que entonces aquí está este diagrama de bifurcación, más que está girado hacia abajo y está cortado la primera parte del periodo 1, etcétera, se la corté, y luego ya llegó al punto de acumulación y ya agarró un poquito de caos, pero se le volvió a pasar tijera. Entonces, ya visto así, estoy mostrando con rectas horizontales
los diámetros, que son distancias entre posiciones contiguas, que corresponden a tractores que son superciclos. Entonces el superciclo de periodo 1 aquí está, y le estoy poniendo un 1 porque tiene longitud 1. De hecho tiene como posiciones el 0 y el 1, tiene longitud 1. Y luego estoy pintando con rectos horizontales los dos diámetros del superciclo de periodo 4. Entonces ven que hay uno pequeño y otro un poco más grande. Y luego me voy a periodo 8, busco el superciclo de periodo 8 y entonces tengo 4 rectas horizontales. Entonces veo que tengo pues, la más grandecita, otra muy pequeñita y me sobran 2 que andan en valores intermedios. Y luego me voy, y ahí ya es la figura original es buena, me voy a periodo 16, y el periodo 16 va a haber 8 diámetros, y va a haber el más grandecito, y va a haber uno súper pequeño, y luego me quedan otros 6. Y de los 6, si tengo paciencia, los veo. Bueno, si la figura es buena, los pesco luego. De los 6 que me quedan, 3 se parecen mucho, son muy chiquitos, casi tan chiquitos como el más chico, pero no tanto. Y otros 3 se parecen mucho y son más grandes. Entonces tengo uno grandote, 3 regulares, 3 más chiquitos y uno muy chiquito. Y así se sigue. Y quiero, porque todo esto es producto de la ociosidad, quiero ver si entiendo de qué tamaño. Por supuesto que se van haciendo, van proliferando y cada vez son más diámetros, pero también se están haciendo de longitudes más pequeñas. Entonces, en el modo del caos va a haber un número infinito de diámetros, pero sus longitudes van a ser 0. Rápidamente se van, y de ahí salían estas constantes que ya también mencionamos, universales, de Feigenbaum, la alfa y la delta. Y entonces el que está aquí de ocioso dice, bueno, ¿qué pasa si divido el primer diámetro que tiene longitud 1 entre esa constante universal alfa? 1 entre alfa. Y todo lo checo con el de los diámetros del periodo 4 y veo que le pega muy bien al más grandecito. Y bueno, ahora le quiero pegar al otro. Entonces, pues divido 1, pero no entre alfa, sino entre alfa cuadrada, porque es más chiquito. Alfa vale como 2.5, o sea que el cuadrado es grandote. Entonces lo quiero hacer, divido, hacerlo chiquito. Y lo comparo y veo que le pega muy bien. Y digo, pues ya me gustó, entonces me voy a los siguientes, a los de periodo 8, que son 4 diámetros. Y entonces divido entre alfa cuadrada y me da el más grande. Entre alfa a la cuarta y me da el más chico. Y entonces digo, bueno, voy a dividir entre alfa al cubo a los 2 que me sobran intermedios. Y ya me dio. Bueno, entonces ya lo encontraron. Entonces vengan a ver el siguiente periodo. Entonces los 8 diámetros encuentran 1 dividiendo entre alfa a la cuarta. No, a la cuarta, sí. El más chiquito a la cuarta. No, al Q. ¿En cuál voy a ver? Sí, el periodo 8, sí, divido entre alfa al cubo y me da el más grande. Entre alfa a la sexta me da el más chico. Entre alfa a la cuarta y me da el grupito de los de 3 que ya estaban acá. Y entre alfa a las 5 los demás. Y pues ya lo hice. Y ya lo hice que a mí me tocó hace muchos años refería un artículo con un grupo de autores que estaban usando esa propiedad y les rechacé el artículo. Y sí, les rechacé el artículo porque esto no es cierto. Ahorita les estoy convenciendo, pero esto no es cierto. Y dice, pues ¿cómo que no? Si ya vamos a verlo con regla, más que el programa o algo, la
cosa numérica, redondeando los dígitos o lo que fuera. Y yo, no. Simple y sencillamente no es cierto. Pero casi. Sí, casi, pero no. Entonces, sí fue cierto lo de rechazar el artículo. Yo se lo estoy presentando como... Abajo está lo que espero muchos de ustedes, si se ha conocido y quienes no, que es los coeficientes binomiales, por la expansión binomial, que tienen dos cantidades A más B a una potencia. Y entonces la expanden y entonces agrupan. Entonces aquí el A es 1 entre alfa y el B es 1 entre alfa cuadrado, y entonces esta cosa entre corchetes es la binomial, que es factorial de n entre factorial de n menos k por factorial de k. Acostúmbrese a esas cosas si no las han visto, etc. O para algunos ya son conocidas, para otros no es el fin del mundo y son interesantes. Entonces, precisamente lo que está surgiendo, esto que está aquí, es esta expresión binomial. Los cumple. Y lo estoy pintando, lo volteé y está pintado así como triángulo. Porque ustedes conocen el triángulo de Pascal. Empiezan con un 1, 1 y 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, el triángulo de Pascal. El año antepasado fui a un evento de lo que en el río Yangtze, de sistemas complejos y todo lo demás. Y hablé un poco de esto y de otras cosas, pero sí tuve cuidado porque ese triángulo de Pascal lleva el nombre de Pascal, pero si aún dentro de Europa hay predecesores, pero los chicos ya lo conocían, ¿no? Y entonces tienen sus nombres matemáticos así de la época y entonces se llama ya se me olvidó otra vez, Yichan. El caso es que pues no les dije el triángulo de Pascal, vamos a ver el triángulo del nombre chino. Cuando demás, pero el caso de los proceedings sí ya puse Pascal y el nombre chino. Pero es el triángulo de Pascal, ¿sí? Y esto lo vimos también. ¿Quieren que lo siga comentando o bueno, de vuelta? Fíjense, es la misma historia. Imagínense que tienen puntos rojos aquí en los superciclos, en las orillas de los intervalos, poco puntos rojos. Y el resto, que es el arbusto en negro, lo voy a poner de azul. Entonces, rojo y azul, donde ya les dije, y luego lo volteo, y me queda esto que está aquí, pero no exactamente. No me daría así, si le pongo azul y los puntos rojos no me da esto, pero me da cuando al valor de la X, que puede ser positivo y negativo porque es el mapa donde el intervalo es entre 1 y 1, y le pongo valor absoluto y le tomo logaritmo. Le puse el valor absoluto porque solo puedo tomar logaritmos de números positivos. Entonces, como había negativos, pues los doblo para que sea valor absoluto, todos positivos, y luego el logaritmo y ya está aquí. Y luego el otro, que es la otra variable, que es mu, el parámetro de control mu, que iba de tal sitio a tal sitio, la estoy cambiando. Muy infinito es el valor en el punto de acumulación de los superciclos o de las órbitas periódicas de 2 al infinito. O sea, ese punto de acumulación que va avanzando, lo agarro, lo evalúo y entonces veo la distancia del parámetro de control a ese punto final.
que es el final de la escalera, que voy periodo 2, 4, 8, 16 y luego ya 2 al infinito, veo ese valor del parámetro de control del infinito, 1.3, 4, quién sabe qué. Y entonces ya veo la distancia de mi parámetro de control a ese punto final. Y que es positiva de la manera como lo escribí. Y le tomo logaritmo también, entonces lo pongo en escalas logarítmicas. Y mira, el arbusto azul se me deformó. Y sí, se juntaron muchas cosas arriba. Está, fíjense, esta cosa que está aquí, el trinchete, la horquilla que se abre, pues aquí ya se deformaron, ¿no? Y los puntos rojos que son las orillas, ahí están. ¿Y dónde quedó el punto rojo que acompaña el primer diámetro? Se le fue a menos infinito porque logaritmo de 0 es x igual a 0, que es el máximo de la parábola. Logaritmo de 0 es menos infinito. Se me fue a menos infinito. Entonces, periodo 2 y no veo el otro punto porque se me fue muy lejos. Y el siguiente, pues tengo 3 en lugar de 4, que son los 2 diámetros. Y el siguiente, pues de todos tengo un punto menos. ¿Y de qué me sirve haberlo pintado así? Y fíjense, si ustedes, curiosamente, porque digo que ya tienen ese reflejo de Pavlov, que apenas les dan los datos y se grafican en escalas logarítmicas, ¿no? Y si no, pues se pierden muchas cosas. Yo exagero, ¿no? A papá de la gente. Y en este caso, yo pequé de lo que los critico. Entonces fue aquello que se presenta siempre, como ya vimos toda la teoría, bueno, vamos a ponerlos en escala logarítmica. Y sí sirvió, porque ahora ponemos en escalas logarítmicas, fíjense que los puntos rojos se alinean. Si agarro el primero y luego el más bajo de los otros 3, y luego el más bajo de los otros 5, y luego el más bajo de los otros 7, y los voy pescando ahí, alineados, les puedo pasar una recta. Y sabemos que precisamente eso se refleja en Pavlov. Una recta en escalas logarítmicas es una ley de potencias. Una ley de potencias es que tiene un exponente y ese exponente es la pendiente de esa recta. ¿Y quién cree que sea esa pendiente? Pasan una recta y un poco de cuidado y le miden la pendiente, se los adelanto, les va a dar que la pendiente es el logaritmo de la alfa de Pavlov dividido entre el logaritmo de 2, porque en el mapa logístico todo es de A2 de duplicación, menos porque es negativo. Luego quiero ver los demás y digo, bueno, si agarro el que sigue aquí arriba de y aquí el que sigue arriba y el que sigue arriba y el que sigue arriba también se me alinean, y veo que tiene la recta es paralela, o sea, tiene la misma pendiente. Y así sigo y se me va el día y aprendí algo así, pues sí aprendí. Curiosamente, esta gráfica, ver el árbol de la higuera de Feigenbaum así, no la van a encontrar antes de 2000 y feria. O sea, nada que se haya hecho en los 70, 80, no, tampoco para levantar cenas, pero nos va a ayudar a la manera que vamos a ver. Entonces me voy del otro lado, que es la otra parte del diagrama de bifurcación. Ahí donde están los atractores caóticos y las interrupciones de bandas periódicas, y hago lo mismo, lo agarro, lo pesco y lo vuelvo y lo corto una parte de arriba, corto una parte de abajo y la bordeo. Y entonces sí, aquí tengo el caso de atractor de una sola banda todavía, y luego le trazo una recta aquí en negro, justo el valor del parámetro de control donde está a punto el atractor de una banda en romperse en dos bandas, porque se van rompiendo en dos bandas.
Luego acá mucho más abajo, pues en negro, pongo el valor parámetro control, donde esas dos bandas están a punto de romperse en 4 bandas. Y ya ve que se pone 4, 8, 16, 2 array de bandas, que es la secuencia de rompimiento, de duplicación de bandas. Y entonces le pongo esos puntos, que ya no son superciclos, se llaman puntos de bifurcación de bandas o puntos de Misery para darle, es más fácil decirlo así, no es que se pone el nombre, que es un matemático polaco, pero en Estados Unidos. Esa recta negra es una distancia, digo, es el ancho de la banda, y veo cuál es el ancho de la banda. Y luego esta recta negra aquí abajo, que son 2 rectas negras, que es el ancho de esas 2 bandas, lo mismo. Y luego me voy a donde se rompe, aquí abajo se está rompiendo en 8 bandas, tengo 4 rectas y las mido. Y digo, pues a lo mejor se va a ocurrir lo mismo. Si le doy el valor 1 a la que está arriba, si divido entre alfa, a lo mejor me da la siguiente más grande, y si divido entre alfa cuadrada, me da la siguiente. Y lo sigo haciendo y digo, pues sí me dio, y vuelvo a tener un triángulo de Pascal. Y pues, todavía no me ha llegado ningún artículo referido que diga que el triángulo de Pascal ahí se vale para. Entonces no lo puedo rechazar todavía. Porque tampoco es cierto. Y vamos a ver eso, por eso de que no es cierto, nos va a servir para otras cosas. Luego aquí Álvaro me ayudó a hacer esta. Dije, mira, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho para esta azul y rojo, para la cascada de aplicación de tiempo. Vamos a hacerlo algo semejante para rompimiento de bandas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en lugar de poner la variable x, la ponen en valor absoluto, y luego le ponen el logaritmo, igual que la pecas. Y luego en la variable horizontal se puede ir al punto de acumulación, que es el mismo valor muy infinito, y de la distancia ahora sí está en valor absoluto, porque está del otro lado, ¿verdad? Es muy infinito. Estamos poniendo escalas logarítmicas. Arriba, que son las posiciones, pero en valor absoluto. Abajo, horizontal, es la distancia del parámetro de control al borde del caos. En este caso, la salida del caos. Estamos saliendo. Y ya vemos que casan perfectamente, el lado de la izquierda, el lado de la derecha. Están pintados así y se quedó muy bonito. De vuelta, veo los puntos donde se abren las bandas, y le ponemos un punto rojo, y entonces vemos que se alinean y le calculan la pendiente, y gran sorpresa, la pendiente otra vez es menos logaritmo de la alfa del Weigenbaum, el logaritmo de los bravo. Y luego ven en verde, pues están los siguientes de arriba, en azul, se van alineando, y todos van viendo que estas cosas tienen un patrón muy preciso de leyes de potencia. Y ya ven el primer día que estaba yo empezando y avanzamos una definición de sistemas complejos al principio que no era seria. O sea, ¿qué cosas son los sistemas complejos? Entonces digo, pues, a ver, la versión más breve de qué cosas son los sistemas complejos. Bueno, los sistemas complejos es el conjunto de estudios, de sistemas, cuyas propiedades tienen más que nada leyes de potencia. Y entonces lo sabes. Entonces eso se lo dirás a matemáticos, bueno, si me hubieran preguntado qué son los sistemas no complejos, entonces sabes qué son los sistemas no complejos. Bueno, pues los que veíamos antes. ¿Cuáles eran los que veíamos antes? Bueno, pues los de la termodinámica, los de la mecánica estadística,
lo de los estados de equilibrio, lo de los que son los que se dejan de escribir, ¿no? Los de gases sencillos o de líquidos tales, etcétera, pero no quiere decir que sean fáciles de resolver, son muy difíciles, pero son los sistemas sencillos. Los sistemas sencillos, si recuerdan su termodinámica o luego su mecánica estadística, quienes la pueden recordar, aún después de haber llevado 2 o 3 cursos y todavía la pueden recordar, o quienes no la conocen, pues una vez lo anuncio y digo, bueno, es que los sistemas, si les queremos llamar sencillos, estos que obedecen la termodinámica, la mecánica estadística de estados de equilibrio, las cuestiones de fluidos sencillos, magnetos, esas cuestiones, si me obligan a decir brevemente de qué se trata, pues son todos aquellos donde el comportamiento principal es exponencial. Y no estoy diciendo mentiras, vamos a la tercera unidad, vamos a quedar muy claro que ahí quien manda es el exponente, la función exponencial, la que decae más rápido, la de la distribución gaussiana, la que tiene colas exponenciales, es quien manda. Y manda junto con su compañera, que es su función inversa, que es el logaritmo. Entonces, para acabar pronto, los sistemas complejos ya no mandan ellos. Quienes mandan, muy sencillo, la ley de potencias. ¿Qué es la ley de potencias? Pues es la variable o el exponente. Si el exponente es negativo, decae, pero ya no decae tan precipitadamente como el exponencial. Entonces, eso es los sistemas complejos. Sí, pues ya, vamos, puras leyes de potencias. ¿Y qué con las leyes de potencias? Bueno, las leyes de potencias precisamente tienen construidas dentro la autosemejanza de invariancias de cambios de escala, que precisamente pueden reproducir justo la misma situación con reescalamiento, o sea, la simetría que opera en los sistemas complejos es la de invariancia de cambios de escala, que cambia de escala estadísticamente o a lo mejor de manera precisa se ve igual. Cambio de escala, cambio de escala, cambio de escala son leyes de potencias. Y las leyes de potencias, geométricamente, ¿a qué cosas están ligadas? Pues a los fractales. Claro que vamos a ver que los fractales son objetos geométricos muy sencillos, suficientemente interesantes, y vamos a mencionar otros o trabajar con otros que ya tienen otro nombre. Bueno, esta gráfica pues ya nos dice cosas nuevas. Por ejemplo, las famosas ventanas periódicas que están en blanco, veo que se me espacían ahora regularmente y veo gordas y flacas, empiezo a ver la estructura. Y las brechas que se van abriendo entre las bandas, también las veo del mismo ancho, una familia de ellas, y luego todo eso, esto es... Bueno, esta figura apenas se publicó en un artículo este año o el año pasado. Entonces, pasado mañana vemos de vuelta el del círculo, vamos a pasar, pero vamos a ver cosas nuevas que están mostrando las aquí, por ejemplo, a mí. Este diagrama que está aquí abajo se llama el árbol de Farey. Farey, F-A-R-E-Y. No sé qué dije de ver. ¿Saben lo que son medians en inglés, en francés? No sé. Bueno, luego lo vemos. Aquí está la razón dorada. Y aquí, curiosamente, bueno, lo vemos después para que les adelanto.